¿Qué tal, guerreros? Mi nombre es Uriel. En este video quiero hablar de cómo encontrar tu camino con propósito. Para encontrar nuestro camino con propósito tenemos que tocar 3 puntos muy importantes en este descubrimiento. Recordemos que encontrar tu camino con propósito no es de buscar, no es de estar buscando activamente. Ahorita mismo se escucha mucho en redes sociales de que tienes que encontrar tu propósito. Es como que si fuera nosotros tenemos que estar activamente buscando. Como toda la información que tú quieres, ya nosotros lo sabemos, el inconsciente ya lo sabe. El inconsciente ya sabe cuál es tu propósito, solamente que tú no eres consciente de cuál es. ¿Por qué? Porque hay tantas distracciones, hay tanto ruido alrededor que nos impiden a observar lo que ya está en nuestro interior. Entonces esto significa que no tenemos que buscar nada afuera, sino que ese propósito está ya interno. ¿Y a qué yo le llamo ese camino con propósito? Recordemos, chicos, que muchas veces confundimos el propósito, digamos, que tiene que ser algo específico, porque mi propósito ahorita no es el mismo que yo tenía cuando yo empecé este camino de descubrimiento, este camino de mi mejor versión. Ha variado a lo largo del tiempo y la experiencia que he tenido, pero el camino siempre ha sido el mismo. Así que no nos tenemos que enfocar en un propósito, sino que el camino que nos llevará siempre con propósito. ¿Y cómo descubrí esto? Para darles una explicación muy rápida, es que yo hace 5 años yo sentí que estuve perdido. Sentí como que estuve en la oscuridad, en depresión, ansiedad, sin ningún motivo, trabajando por trabajar, solamente distrayendo mi mente, solamente con recompensa instantánea, y me sentí como que estaba en un vacío profundo, en una oscuridad. Tras pasar esa situación es como que me di cuenta de que yo estaba viviendo a la deriva, vivir solamente por vivir, lo que me llevó a entender qué estaba pasando conmigo. Tras hacer mucha lectura y tras conocerme, y me di cuenta de que yo no estaba viviendo una vida con propósito, pero lo que me llevó a eso es a un descubrimiento de mi camino con propósito. Ese camino con propósito me hizo sentir que estaba en el camino correcto, que estaba en ese camino en el que yo tenía que caminar, en ese camino en el que yo tenía que dirigirme. Lo que las personas más, digamos, sufren, por la que muchas veces caemos en recompensa inmediata, por la que muchas veces recurrimos a vicios, a sentir ansiedad, depresión, angustia, es porque muchas veces no sabemos hacia dónde dirigirnos, no sabemos hacia qué camino caminar. Cuando tú encuentras ese camino con propósito, tú le das dirección a tu vida, tú sabes que te tienes que mover hacia esa dirección, hacia allá. Todo el tiempo estás viviendo en propósito, no haces nada que no tenga que estar en propósito. Y este camino con propósito se basa en 3 puntos. El primer punto se basa en cambiar esas interpretaciones del pasado. Todos y cada uno, chicos, tienen cosas que no han solucionado en el pasado, tienen emociones atrapadas, tienen enojos, tienen frustraciones, odios, miedos. Cada uno de eso ha creado una versión de nosotros que no somos, y muchas veces eso nos hace actuar de una manera automática. Por ejemplo, si alguna vez alguien te abandonó, muchas veces tú abandonas las cosas. Conoces a alguien, en vez de que esa persona te abandone por miedo o por no sentir esa aceptación, tú abandonas. Y es así como nos mantenemos en ese movimiento automático en el que ni siquiera sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Estamos en un trabajo, ni siquiera lo sabemos, es solamente porque hemos aprendido que eso es lo que tenemos que hacer. Pero muchas veces, ya sea que el trabajo muchas veces no te guste o quisieras cambiarte de trabajo, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque hay cosas inconscientes que nos mantienen en un estado atrapado, y muchas veces cuando estamos en esa situación no somos libres, porque nosotros no nos estamos dirigiendo hacia lo que sí de verdad queremos, sino que estamos actuando en base a todas esas emociones atrapadas. Cambiando esa interpretación, cambiando esa perspectiva del pasado, es como nosotros nos liberamos y ahora somos más nosotros. Eliminamos todas esas capas de ego, de demonios que yo le llamo, que nos mantiene en un lugar que no queremos. Eso es muchas veces que no nos deja avanzar. ¿Por qué? Porque es como que es una cadena que nos mantiene siempre atrapado en eso que vivimos. Y aunque no lo recordemos, aunque no está en nuestro consciente todo el tiempo, pero está inconscientemente. Recordemos que nosotros siempre atraemos consciente o inconscientemente lo que sentimos. Así que es necesario liberarnos de cada una de esas cosas del pasado, cambiar esas interpretaciones. El punto número 2 es el conocimiento propio. Una vez que nosotros hemos liberado cada una de esas emociones atrapadas, cada uno de esos demonios internos, cada una de esas experiencias negativas que hemos tenido, viene el conocimiento propio. Ese conocimiento propio de quién eres, qué es lo que tú de verdad quieres, cuáles son tus sueños, cuáles son tus pasiones, cuáles son tus dones, qué es eso que a ti te mueve. Todo ese conocimiento, chicos, viene cuando nosotros hemos dejado esa perspectiva del pasado, cuando hemos dejado esos enojos, esos miedos, esas frustraciones, porque ahora tenemos un conocimiento más real de nosotros. Muchas veces nosotros nos definimos por esa identidad negativa y ni siquiera sabemos quiénes somos, qué es lo que podemos aportar, qué es lo que ya tenemos interno. Este conocimiento propio es importante porque de esa manera nosotros sabemos nuestro valor. Muchas veces
aceptamos cosas o pensamos que somos menos o no tenemos buena autoestima. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestro valor, lo que tenemos interno. El momento que tú te conozcas, sabes tu valor, te sientes diferente, piensas diferente de ti, tienes mejor perspectiva de ti. Y todo eso es a través solamente de conocernos a nosotros mismos. Y el punto número 3 es tener un plan estratégico con propósito hacia lo que tú de verdad quieres. Muchas veces cuando nosotros estamos perdidos, que no sabemos qué hacer, estamos en la oscuridad con drogas, alcohol, recompensa instantánea, comida basura, sin estar en forma, muchas veces porque no tenemos un plan estratégico hacia dónde dirigirnos, no avanzamos. ¿Por qué? Porque no sabemos hacia dónde dirigirnos. Todos sabemos que tenemos que mejorar nuestra vida, pero ¿cómo sabemos hacia dónde? ¿Cuáles son los pasos que tú tienes que dar? Cuando nosotros tenemos esos pasos exactos que tenemos que dar, es como que nosotros nos movemos. Ahora tu cerebro sabe que tiene que ir hacia allá. El momento que tú no lo hagas, significa que tú no estás haciendo lo que tienes que hacer. Significa que tú estás evitando ir por tu sueño. Pero eso es cuando tenemos un plan estratégico con propósito. No solamente un plan estratégico, sino que tenga propósito. ¿Por qué tú quieres ir ahí? ¿Qué es lo que te mueve a ir ahí? ¿Es en realidad donde tú quieres ir o por lo que otras personas solamente te dicen que tú tienes que ir ahí? Todo ese, el plan con propósito es desde tu ser, desde qué es lo que tú de verdad quieres. No lo que las personas digan, no lo que la sociedad diga, sino lo que tú ya tienes interno. A través de cambiar esas interpretaciones del pasado, conocimiento propio, y ahora tú sabes que tú quieres ir hacia ahí. Es por eso que ahorita mismo estoy trabajando solamente con 5 personas, chicos, que quieran encontrar ese camino con propósito. Quieran estar viviendo en propósito, no solamente por vivir, sino que tengan un significado, una razón por la que tú estás avanzando hacia tu más grande sueño. Cada uno tiene sueños, cada uno tiene objetivos, pero solo muy pocos son los que avanzan hacia esos objetivos, hacia esos sueños. Pero cuando nosotros trabajamos esos 3 puntos es como más fácil que tú avances hacia lo que tú quieres. Si estás interesado puedes reservar una llamada aquí abajo totalmente gratuita en la que te conoceré y veré cuál es tu situación. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente video.